no podemos hablar de un Dios que no conocemos. Y siempre, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Si no nos convertimos en esas iglesias que dan consejos humanos. Y viene a mi cabeza la palabra de Pablo, ahí en 1 Corintios 2, que dice que cuando llegó a Corinto él no iba con palabra de sabiduría humana, sino que iba con palabra de Dios. El Evangelio es eso, así que todo lo que nosotros aprendamos nos va a ayudar para nuestra edificación, para nuestros ministerios, para la evangelización, así que muy bueno. Y en estos días, la idea es hacer un poquito que esto sea algo más hablado, tipo clase, porque si yo me pongo a hablar solo acá, les digo que se van a aburrir, se van a quedar dormidos enfrente del teclado. Entonces, la idea es tratar de hacerlo participativo, tipo escuela o tipo instituto. Lo que vamos a estar estudiando, no sé si ya lo saben, ¿ya saben lo que vamos a estar estudiando? ¿Algunos saben? Diego sabe. Pero yo le pregunto al resto, no los conozco, así que yo les voy a estar hablando así directamente como si lo estuviera enfrente mío. Los que puedan prender la cámara, a veces no se puede porque hay un problema de conexión. Entonces, si hay problema de conexión, no digo nada, pero si no tienen problema de conexión y pueden prender la cámara, eso le da ánimo al que habla del otro lado. A saber que por lo menos del otro lado están tratando de prestar atención. Y bueno, por eso les quería preguntar, no sé si ya saben lo que vamos a estar estudiando. ¿Saben? ¿Me hacen con la cabeza así? No, no saben. Bueno, vamos a estar estudiando. Se lo voy a decir complicado, a ver si alguno lo sabe. Neumatología. ¿Sabes lo que es la neumatología? La neumatología, neuma viene de aire y en realidad podemos asociarlo a soplo, a un espíritu. Es la materia que habla acerca del Espíritu Santo. ¿Eh? No existe en la Biblia ir a buscar la palabra neumatología. Pero para estudiarla se le pone un nombre, como decir teología. Tampoco existe la palabra teología, y teología es lo que habla de Dios. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Y les voy a compartir un material que yo uso, que es el que nos va a estar guiando, lo voy a compartir acá en la pantalla. Después no tengo problema en dejárselos y compartirle más material en la medida que estén interesados. Esperen, a ver, esperen a ver si. ¿Lo ven en pantalla grande? Sí, se ¿Sí? ve, se ve, se ve. Perfecto, perfecto. Bueno, neumatología es el estudio de la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es la tercera persona, digamos, de la Trinidad. Y parece, no sé, capaz que todos ustedes dicen, bueno, sí, eso es el Espíritu Santo, pero es necesario estudiar un poquito acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario? Porque hay mucha confusión alrededor del Espíritu Santo. De hecho, hay muchas pseudo iglesias o movimientos que hablan del Espíritu Santo, pero para ellos no tiene nada que ver con la Trinidad, por ejemplo. No tiene nada que ver con Dios. ¿Eh? Es una, es una doctrina que ha sido descuidada. Durante mucho tiempo no se habló del Espíritu Santo, lo cual generó cierta ignorancia al respecto, por un lado, y por el otro lado el surgimiento de, cuando no hay estudio bíblico, eso es lo que pasa, van surgiendo herejías, se llaman, que son doctrinas contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice. Ha sido malentendida también, ¿eh? Muchos por no prestar atención han malinterpretado lo que es la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Bueno, es una doctrina bíblica. ¿Y qué es una doctrina? Una enseñanza bíblica. Es algo que la Biblia nos revela y que nosotros tenemos que conocer para nuestra edificación. Entonces es importante estudiarlo.
Y también es una doctrina práctica. ¿Qué quiere decir práctica? Que tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana. Y usted me dice, ¿y cómo que tiene que ver? ¿Tendrá que ver el Espíritu Santo? Bueno, ya vamos a ir viendo que sí, tiene bastante que ver. Eh, y es una doctrina, bueno, como dije, que ha sido pervertida. Y fíjense, ¿no? Pablo ahí le decía en 2 Corintios, está escrito el versículo 11:4, decía, porque si bien alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está hablando de aquellos que iban, caían en una iglesia, les enseñaban cualquier cosa y los corintios lo toleraban. Entonces Pablo tuvo que hablar duro. Y para que no nos hable duro, a nosotros la Biblia, bueno, tenemos que acercarnos nosotros a la Biblia primero a escuchar qué es lo que ella dice. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar, para no dejarnos engañar. Y con el tema del Espíritu Santo hay mucha enseñanza que no es correcta, no es bíblica. Por ejemplo, hay gente que eh, le ora al Espíritu Santo y no, no es por ahí algo terrible, pero no es algo bíblico tampoco, porque nunca hay una oración al Espíritu Santo. Hay gente que canta hablando y pidiéndole cosas al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es Dios, pero como lo vamos a ir conociendo, no es a quien se le dirigen las oraciones, sino que tiene un ministerio muy práctico en nuestra vida, muy práctico en nuestra vida, pero no es a quien van dirigidas las oraciones, por ejemplo. Entonces, digo, no es algo terrible, no es para agarrar a un hermano y pegarle porque no es que lo insultó ni lo menospreció, pero simplemente no lo ha comprendido del todo bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber del Espíritu Santo, para hablar de él, es que el Espíritu Santo es una persona. ¿eh? ¿Por qué decimos esto? Porque muchos han dicho, el Espíritu Santo, por ejemplo, hay teorías que dicen que es como una fuerza, o como un ente, o como que es fuerza que viene de Dios, por ejemplo. Y si bien el Espíritu Santo da poder a los creyentes, no es eso, es una persona. ¿Y qué es una persona? Bueno, una persona tiene cierta característica, ¿no? ¿Cómo diferenciamos una persona de algo que no es una persona? Bueno, una persona tiene inteligencia, tiene voluntad, eh, tiene emociones, y vamos a ver que el Espíritu Santo tiene todas esas cosas. Entonces, ahí, ahí vamos entendiendo que no es una fuerza, ¿no? Porque algunos malinterpretan y dicen, no, es como una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona. Eso también nos ayuda a entender el concepto de la Trinidad después. No vamos a estudiar acá el concepto de la Trinidad, pero entender que el Espíritu Santo es una persona y que no es una fuerza, ni un ente, ni otras cosas que se han dicho, nos ayuda a comprender un poco más que ese Dios tiene tres personas. ¿eh? Y eso es la Trinidad. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito en lo que estamos diciendo. Entonces, el Espíritu Santo, que lo van a ver abreviado como ES, vieron que creativo, ¿no? Es una persona, bueno, no porque así se lo llame, dice acá, sino porque tiene esas características que decíamos. La primera, tiene inteligencia. ¿Y cómo sabemos que tiene inteligencia? Bueno, miren lo que dice. Dice en 1 Corintios 2:10 al 11. Eh, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Eh? Quiere decirse que el Espíritu de Dios, que es otro nombre dado al Espíritu Santo, ¿eh? Eh, es algo que tiene la capacidad de escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Escudriñar es cuando, ¿vieron cuando la mujer busca algo en la cartera? La cartera de una dama es tremenda, es más o menos como la caja de herramientas de un hombre, ¿no? Yo voy a mi caja de herramientas y busco un destornillador, siempre tardo como media hora porque tengo todo revuelto ahí. ¿Qué hago? Escudriño, empiezo a mí revolver, meto mis manos hasta que saco algo que está profundamente ahí. Bueno, el Espíritu Santo tiene esa capacidad de escudriñar, de discernir, de conocer, de separar una cosa de otro. Y es el que entiende las cosas de Dios. Básicamente es lo que nos está diciendo, que Dios nos reveló cosas a nosotros por el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos permite entender las cosas de Dios. Porque el hombre puede entender las cosas del hombre, con el espíritu del hombre, pero para entender a Dios, el que puede entender a Dios es el Espíritu Santo. Y ahí hay un ministerio práctico que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, que no lo vamos a decir ahora porque lo tenemos un poco más adelante. Y otro pasaje, perdón, justo está tapado acá. Esperen que lo voy a ver de acá, de este otro. Ahí está, Romanos 8:27 es. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Eh? Intercede por los santos. ¿Y qué es la intención del Espíritu? Es una manera de pensar. Esa es la traducción de la palabra fronema, que se traduce intención en nuestras Biblias, que quiere decir la manera de pensar. Entonces dice, más el que escudriña los corazones, Dios escudriña los corazones, sabe cuál es la manera de pensar del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, que es el que escudriña los corazones, intercede por los santos. Ahí hay otro ministerio que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes, que como dije, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Hasta ahí vamos bien? Esperemos que sí. Cada tanto ábranme el micrófono, tírenme algo, díganme, peinate un poco que está despeinado o algo así para que yo me dé cuenta que ustedes están ahí nomás. Porque veo solo una camarita chiquita. Bueno, Marte, sí, 10 minutitos nos quedan, ¿no? Para que vayas sabiendo. perfecto, perfecto, perfecto. Cortamos y enseguida conectamos nuevo. Bueno, bueno, bueno. Después, Son dos tandas, ¿no? Que vamos a hacer, sí, dos tandas. dijimos. Dos Perfecto. tandas de, bueno, 45 minutos, 40, 45 minutos, 40. bárbaro. Dale. Podemos seguir si no. Entonces, perfecto. ¿Qué más, además de tener inteligencia? Bueno, posee capacidades de enseñar. ¿eh? Y fíjense, 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Este es el mismo pasaje que yo les hablé de 1 Corintios 2, que Pablo había llegado con sabiduría de Dios, ¿no? Y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decirse que el Espíritu tiene capacidad de enseñar, ¿eh? Y una fuerza no tiene esa capacidad. Por eso le vamos viendo características de personas. Esto váyanlo anotando, pues yo les digo una cosa, la próxima vez que nos veamos, el próximo viernes, si Dios quiere, les voy a preguntar, ¿eh? No va a ser no va a ser tan amigable la cosa acá. Yo les voy a empezar a preguntar a ver si me entendieron. En segundo lugar, otra capacidad que el Espíritu tiene es la de oír y guiar. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto lo dijo el Señor en Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino
hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Eh? Quiere decirse que el Espíritu oye porque él dice que hablará lo que oyere. ¿Y lo que oyere de quién? Bueno, el Espíritu Santo está en el seno de la Trinidad. ¿Eh? El Espíritu Santo no habla palabras inventadas por él, como si el Señor Jesucristo, recuerdan que él enseñaba la doctrina que no era de él, del Padre, decía él. Él hablaba las palabras que le había mandado el Padre. ¿Eh? Fíjense la importancia de la doctrina, ¿no? Y de no tergiversar. El mismo Señor hacía eso. Y el Espíritu hace básicamente lo mismo. Toma de lo del Padre y lo del Hijo, oye eso y guía a quien se lo dice, que es el Espíritu Santo. Muy bien. Es el creyente, quiero decir. Guía al creyente. Oye de la Trinidad y guía al creyente. Pero también juzga. Hechos 15:28. Y dice allí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto, Hechos 15, es el concilio de Jerusalén. Ustedes, si van a Hechos 15, van a ver ahí alguna discusión. ¿Eh? Y bueno, cuando uno juzga algo espiritualmente, tiene que estar oyendo. Bueno, los primeros hermanos tenían revelaciones directas, porque no tenían la Biblia. Para nosotros conocer varias cosas es bastante fácil, ¿no? Pero ellos estaban muy atentos a sus oraciones y a cómo el Espíritu Santo, de manera bastante directa, les permitía cosas, les impedía otras, les hacía entender a través de profecías de hermanos en su momento que revelaban verdades de Dios, ¿eh? Juicios que ellos tenían que hacer, o cómo juzgar, o cómo decidir. Y bueno, eso es lo que el Espíritu Santo hizo en cuanto a la carga que se le iba a imponer a los judíos que se convertían. Ese fue el primer concilio, un grupo ahí de ancianos que decidieron, bueno, ¿qué hacemos con los judíos que se convierten? Perdón, con los gentiles que se convierten, porque hasta ese momento eran judíos la mayoría de la iglesia, pero se empezaron a convertir los gentiles y, y querían varios judaizarlo, hacerlo judío, hacerle respetar la ley de Moisés, circuncidarlo, etc. Y ahí el Espíritu Santo intervino, ¿eh? Y les hizo entender a estos hermanos, eh, que estaba bien no imponer cargas de más. ¿Y qué cargas impuso? Bueno, ahí las pueden leer en los pasajes, en el pasaje que está ahí alrededor de este versículo, que habla de abstenerse de fornicación, de ahogado, de sangre y, bueno, no me acuerdo si había alguna otra cosa más. Bueno, pero juzga. ¿Qué más? Prohíbe. Es, Tiene la capacidad de impedir cosas, por eso sigue siendo una persona. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Eh? Fíjense ahí, esos eran de los viajes de Pablo, donde Pablo, él proponía ir para el lado, pero el Espíritu prohibía cosas. ¿Eh? Y el creyente hoy en día, eh, que toma decisiones en oración, también es guiado, también juzga, también se le pueden negar cosas, a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo las discernimos hoy? Bueno, las vamos a discernir con la misma luz que el Espíritu Santo nos da. Entender si hay algo que es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Ama también. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu ama. Otra característica de persona. ¿Qué más? Convence. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el mismo pasaje que habíamos leído antes de Juan, que habla un poquito más del Espíritu. Ese es un pasaje donde habla del ministerio del Espíritu Santo. Eh, ¿Qué más?
habla. Y dijo el Espíritu a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Bueno, esto también son cosas que por ahí no pasan tan seguido hoy en día porque no son necesarias. Pero cuando son necesarias, sí pasan. Eh, nosotros, miren, el Espíritu Santo, Dios mismo, se mueve de maneras este, no caprichosas, sino necesarias. Él nos dio toda la revelación a nosotros. ¿Eh? Hoy en día, todo lo que nosotros tenemos que tener está en la palabra de Dios. ¿Eh? Y la palabra de Dios la vamos comprendiendo en oración a través del Espíritu. Bueno, entonces el Espíritu habla y eso nos habla de personalidad también. Intercede y ayuda. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué más? Bueno, ahora empezamos a ver, bueno, hay cosas que tiene inteligencia, hay cosas que puede hacer, pero también se puede afectar. O sea, se afecta el espíritu. ¿Y cómo se afecta? Bueno, eh, puede ser resistido por un creyente que apaga el espíritu. ¿Y qué hace apagándolo? ¿Qué es apagar el espíritu? Eh, Está buena la comparación, porque generalmente el espíritu hablamos del fuego del espíritu, ¿no? El espíritu es algo que está en los creyentes y que lo, a medida que uno va conociendo al Señor en oración, eh, congregación, leyendo la palabra, el Espíritu y va dando lugar al Espíritu, el Espíritu lo va guiando. Ahora, si el Espíritu a mí me dice que no tengo que hacer algo y yo lo callo porque yo quiero hacer eso, por ejemplo, soy un joven, ¿no? Vamos a suponer que soy un joven de 20 años y yo leí en la palabra que no tengo que unirme en yugo desigual con, no sé, una chica que no sea creyente bueno, resulta voy a la facultad y me empieza a gustar una chica de la facultad que no es creyente y quiero hablarle, invitarla a salir o lo que fuese, y el espíritu me va a estar diciendo en mi mente que no está bien y yo lo que hago es callate, 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 no le presto atención, lo corro a un costado, lo que estoy haciendo es, lo estoy resistiendo, lo estoy apagando, ¿eh? Eso es. Entonces puede ser afectado. También puede ser blasfemado, ¿eh? Y acá está este pasaje tan tremendo, ¿no? Que dice, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Acá esto está dirigido a los que decían que el Señor Jesús estaba guiado por un mal espíritu, etcétera, ¿no? Y hablaban mal. Bueno, esto no es que un creyente que diga algo va a perder la salvación. Primero, igual, siempre que hablamos de Dios tenemos que hacerlo con muchísimo respeto, ¿no? No tomarlo en vano. Eh, pero cuando alguien rechaza al Espíritu Santo, lo compara con algo que, que es del enemigo, diabólico o algo así, o que es algo bajo, bueno, está blasfemando. Y esto pasa en muchos inconversos que no quieren saber nada, gente que resiste totalmente y que habla mal de Dios y bueno, esos son pecados que no se perdonan, porque Dios no perdona la incredulidad. Es el único pecado que no puede perdonar, porque para salvarse hay que tener fe. ¿eh? Hay que por fe aceptar a Cristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Bueno, entonces puede ser afectado de esta manera. Se le puede mentir también. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad?
deben recordar este pasaje, ¿no? Estos hermanos tenían un discernimiento espiritual impresionante, pero el espíritu les mostraba que les estaban mintiendo, ¿eh? Uno puede intentar mentirle, entristecerlo, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Habla de entristecerlo al espíritu. ¿Qué es entristecerlo? Ponerlo a un costado, ponerlo en un rincón. Yo lo apago una vez, lo apago, apagar al espíritu, resisto al espíritu una vez, resisto al espíritu, y es como que ya cada vez lo voy tirando para un costado. Hay creyentes apartados que lo que han hecho es irlo apagando de alguna manera, resistiendo y llega un momento que lo contristan, lo ponen a un costado, lo dejan, es como hay un hermano que siempre usa un dicho y dice que el espíritu es un residente del creyente. ¿Qué quiere decir residente? Que vive en el creyente. Pero además de residente, tiene que ser el presidente. Tiene que ser el que lo guía, pero si yo ya lo tengo contristado, nunca me va a guiar, va a ser residente, pero no presidente. Esa es la experiencia, hermanos, que han apagado tantas veces al espíritu que se han terminado apartando. Y bueno, están en el mundo hoy. Nosotros entendemos que hay cristianos que pueden vivir así, no van a perder su salvación, pero lamentablemente van a perder muchas bendiciones, muchos galardones en el cielo. ¿Eh? Bueno, esto es una realidad. ¿Qué más? Posee poder el Espíritu. Y si Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Con lo cual encontramos que es una persona con poder, no es solamente un espíritu, una energía, una fuerza, sino una persona con poder que da poder también. En el poder del Espíritu, el Señor Jesús, claro, él vivía lleno del Espíritu. Eh, y cuando uno está lleno del Espíritu, cuando el Espíritu, ya vamos a hablar también de la llenura un poquito, cuando el Espíritu gobierna tu vida es una vida de poder. Ahora, si vos lo obedeces a veces sí, a veces no, y bueno, tu ministerio puede no tener un pleno poder de Dios. Podés estar trabajando, como se dice, en la carne, o sea, bajo tus propios deseos y no bajo la guía de Dios. Posee voluntad también. Dice, pero estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Está hablando del reparto de los dones, que el Señor da a cada creyente. Cada creyente tiene un don. ¿Y quién reparte esos dones? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere. Entonces, no nos quejemos de los dones que nos ha dado Dios, porque nos los ha dado el Espíritu Santo, como Él quiso. Lo que sí sabemos es que cada uno, ¿eh? En particular tiene un don que le ha sido asignado por el Espíritu como Él quiso, por su voluntad. Muy bien. Esto es la personalidad del Espíritu Santo. Ese es un aspecto que tenemos que saber, que el Espíritu Santo es una persona y ahí ya quedó, ¿no? Así que cuando yo les pregunte eh, por qué podemos decir que el Espíritu Santo es una persona, ustedes tienen ya bastante material para decirme, porque están tomando nota. Marce, ¿querés que hagamos una pausa ahora antes de comenzar con Dale, esto? ¿Te parece? dale, Cinco sí, me parece. minutitos y seguimos. Dale, dale, ¿qué hora tiene? A ver, vamos a ver qué hora tenemos para no. No, yo, Acá, yo menos tengo cuarto tengo yo. 8 y 46, Sí. exacto. Bueno, y 40 y 50 y 51 estamos acá. Sí, sí, así ¿Eh? no, también no se te hace muy tarde a vos. Si tienen alguna pregunta, por ahí estaría bueno que Que la la hagan preparen. ahora. ¿Eh? Sí, de nuevo, ahí está. Entonces, oh, acá. Bueno,
hablamos de la personalidad, ahora nos toca hablar de la deidad. ¿Qué es la deidad? Bueno, la deidad es que el Espíritu Santo es Dios, ¿eh? Y bueno, vamos a ver cómo entendemos que es Dios. ¿Por qué decimos que es Dios? Bueno, fíjense, acá tenemos algunos pasajes paralelos. Por ejemplo, dice, miren, Isaías 6, 8 al 9, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y miremos el pasaje que es una cita de ese pasaje en Hechos 28, y dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló quién, el Espíritu Santo, en Hechos 28, 25 al 26. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, he oído, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Eh? Entonces, fíjense que en ese mismo paralelo se hablaba en el Antiguo Testamento, lo vemos reflejado al Señor, nuestro Dios, Jehová, y en el Nuevo, ese mismo está referenciado al Espíritu Santo. Esto es cuando la misma Biblia explica la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. ¿Eh? Quiere decirse que Pablo nos está aclarando que en el Antiguo Testamento, este, eh, cuando se referían al Señor, en este caso estaban hablando del Espíritu Santo. Y después hay otro paralelo acá. Jeremías 31, 33 y 34 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo, me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Hebreos 10, 15 al 17 dice, y nos atestigua lo mismo quién, de el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, ¿eh? Y acá es un pasaje bastante paralelo, solo que en este no sabemos quién es el escritor de Hebreos que lo hace, pero habla, acá está medio corrido este circulito, pero quiere redondear la palabra del Espíritu Santo, habla de Jehová, de Jehová Dios. Han corrido los circulitos, pero esa es la idea. Entonces, la misma Biblia atestigua que Dios y el Espíritu Santo ¿eh? están al nivel de Dios, digamos, ¿no? El Señor y el Espíritu Santo están en el nivel de Dios. Entonces, es Dios el Espíritu Santo. La vemos, o sea, esto lo vemos en la misma palabra. Ahora la vemos en sus nombres. ¿Cuáles son los nombres que se le dan al Espíritu Santo? Y bueno, eh, por ejemplo, eh, dice, mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeseis, como este pasaje ya lo leímos de Ananías y Zafira. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Con lo cual, uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo también es Dios. En el mismo pasaje de Hechos 5, 3 y 4. A ver, alguien que lea 1 Corintios 3:16. ¿Puede ser? Y 6:19. Otro. Leo 1 Corintios 3:16. Sí, ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sigo? sí, fíjense, ¿no? Ahí.
habla del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. ¿Eh? Ahí también se lo relaciona. ¿Qué más? Ahora lees 6:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No, No, leí tres, perdón. Ah, 6:19, sí, 6:19. sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí otra vez más. Relaciona a Dios ahí con el Espíritu Santo. Entonces, la vemos en sus nombres. Fíjense, 2 Corintios 3:18, este está acá, no hace falta buscarlo, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces se le habla de Espíritu de Dios, Espíritu del Señor. ¿eh? Y bueno, y se habla de la unción del santo, pero vosotros tenéis la unción del santo. ¿Y a quién se le dice el santo? Dios es el santo, 3 veces santo. ¿eh? Sed santo porque yo soy santo. Entonces la unción del santo es la unción, se habla del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por cómo más vemos su deidad? Bueno, por sus atributos. ¿Qué es un atributo? Bueno, un atributo es algo que describe a una persona. ¿eh? Puede ser una persona o otra cosa, ¿no? Hay cosas, hay animales, pero un atributo son características que definen, por ejemplo, una persona. Entonces, uno puede decir, bueno, los ojos celestes, un atributo, su manera de hablar, su idioma es otro atributo, su estatura es otro atributo, bueno, pero hay atributos que son de Dios. Entonces, vamos a ver. ¿eh? ¿Quién es omnipresente? Es un atributo de Dios la omnipresencia. ¿Saben lo que es la omnipresencia? Es estar en todos lados. Entonces, eh, nosotros sabemos que ese es un atributo pleno de Dios. ¿Y qué dice allá el Salmo 139, 7 al 10? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Eh? Bueno, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ahí habla de Dios y del Espíritu de Dios como como omnipresentes que están en todo lado. Dice, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Dios está en todos lados. Es un atributo propio de un Dios, no hay no existe un hombre que esté en todos lados. Es omnisciente también. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Entonces dice, ¿quién enseñó, por ejemplo, Isaías 40:13, al Espíritu de Jehová, o le enseñó, o le aconsejó enseñándole? ¿Eh? O sea, el Espíritu de Jehová es omnisciente, porque nadie le pudo enseñar a él, o lo pudo aconsejar. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Es omnipotente. ¿eh? Y allí Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Fíjense que está relacionando el Espíritu de Dios a la omnipotencia de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene la capacidad de crear. Entonces es Dios. Ese es un atributo de Dios, la omnipotencia. ¿Qué más? Es verdadero. Dice, este Jesucristo que vino mediante el agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede, o sea, atribuirse ser la verdad. Entonces, este es un atributo de Dios y también el Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu es la verdad. También es eterno. ¿Eh? Dice, ¿cuánto más, dice allí Hebreos 9:4, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Quiere decirse que el Espíritu es eterno y está dicho así abiertamente. ¿Eh? Otro atributo que es de Dios, eternidad. La santidad. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El mismo nombre de Dios, del Espíritu Santo, perdón, define la deidad, porque santo solo es Dios. ¿Eh? Santo solo es Dios, cuando se habla así de esa santidad plena. Nosotros somos los santos, pero que hemos sido santificados. Cuando se habla del santo, o del Espíritu Santo, habla de algo que es Dios. Siempre hay que, porque nosotros heredamos algunos atributos de Dios, pero en Dios se los llama también perfecciones. Porque, por ejemplo, el creyente el creyente ama, aprendió a amar. ¿Por qué aprendió a amar? Porque Él nos amó primero. Y ese es el amor de Dios, no es otro tipo de amor. Ahora, eh, en Dios el amor es una perfección, es la cosa completa de amor. Uno quiere entender lo que es el amor y mira a Dios. El creyente habla verdad también, y conoce la verdad, pero le ha sido transferida por Dios. Si uno habla de la verdad como una cosa completamente verdadera, una perfección de Dios, bueno, habla de Dios. ¿Tá? Son atributos, hay muchos atributos de Dios que son comunicables y los creyentes los tenemos, no en la medida que Dios los tiene. Algún día en la gloria quizás se perfeccionen, y se completen plenamente, pero descienden de Dios. Y también es el dador de la vida. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Eh? Si estuvo en la creación, como dijimos antes que era omnipotente, bueno, ese mismo espíritu también es el que nos va a llevar a la vida cuando llegue el momento. Lo vemos, entonces la deidad, podemos decir que el Espíritu Santo es Dios porque tiene atributos de Dios. Muy bien. Y la vemos también su deidad en los hechos, en sus hechos, cosas que hace. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, ya dijimos. ¿eh? El Espíritu, a ver, espere que tengo mal tengo que leerlo de otro lado. ¿Ustedes qué están viendo ahí? ¿En la pantalla completa o en mi paginita? No, tu No, página. tu página, Ah, mi página, porque la verdad que lo tengo en el OneDrive y se me bajó con algunos errores. Me lo tengo que volver a bajar, pero no lo voy a hacer ahora. Para la próxima lo voy a tener bien acomodadito el PowerPoint. Pero dice ahí, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. El espíritu adornó los cielos. Está la creación del mundo. Volvemos a la pantalla completa. Es inspirador de la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice segunda Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es inspirador de la palabra. Ya vamos a hablar de esto un poquitito más, porque es uno de los ministerios que el Espíritu tiene. Pero hablemos de esto como un hecho, como las cosas que hace.
engendró al Señor. Esta es una maravilla, ¿eh? Si recordamos el hecho de María, porque el Señor Jesucristo no nació por voluntad de varón, ¿eh? Fíjense lo que dice allí, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿eh? María concibió, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿eh? Ese nacimiento virginal que era necesario para que el Señor Jesucristo no fuese como cualquier hombre, bueno, tiene que ver con intervención de una obra del Espíritu Santo. Convence al mundo, ¿eh? Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio, ya lo dijimos. Regenera, ¿eh? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Eh? Quiere decirse que esto habla un poquito de las dos naturalezas del creyente, ¿eh? Hay cosas en los creyentes. El creyente cuando cree, cuando es que pasa a ser creyente, recibe el Espíritu Santo, y es como nacido del Espíritu. Como le dijo el Señor a Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Eh? Nacer de nuevo. Y eso es una obra de regeneración que sucede en la vida del que cree. Santifica. Y dice, pero nosotros debemos dar siempre, esto está en segunda Tesalonicenses 2, no, 2:12 creo que dice ahí, qué mal veo acá. A ver, perdón, segundito, y no veo nada. Se me chispoteó el PowerPoint. Ahí está. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Santifica. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Eh? Eh, el Espíritu Santo santifica y la fe en la verdad también santifica. Esto habla de las dos santificaciones que el creyente tiene. El creyente, vieron que dijimos que Dios transmitía algunos atributos. Bueno, la santidad viene de Dios. Entonces, ¿qué es santidad? Santidad es ser apartado. Y el creyente cuando cree es llamado para salir del mundo y ser apartado a Dios. Eso es lo que quiere decir iglesia. Iglesia quiere decir llamados afuera. Estábamos en el mundo, Dios nos llama, nos saca del mundo y nos aparta para Dios. Y eso quiere decir iglesia, eclesia, llamados afuera. Y apartarnos para Dios es la santificación, posicional se la llama, porque eso es una obra que sucede una vez y para siempre. Es el Espíritu nos pone en Cristo y nos santifica, pero la fe en la verdad nos ayuda a santificarnos progresivamente. A medida que vamos caminando nuestra vida, que vamos creciendo espiritualmente, cada vez tenemos que ser más santos. ¿Eh? Vamos creciendo en esa santidad. Uno, si mira su vida cristiana, tiene que decir, che, yo fui creciendo. Cuando me convertí, fui santificado, pero bueno, muchas cosas todavía no vivías de manera santa. Bueno, a medida que uno va transitando la vida, se supone que tiene que seguir creciendo, siempre. Si no, hay algún problemita espiritual. Y todos los tenemos, porque tenemos luchas. Pero el creyente es esperable que a medida que crece, vaya santificándose. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Eh? Después, ¿qué más? Está en el lugar del Señor. Este es un ministerio impresionante. Y si yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Eh? Ya vamos a hablar de este ministerio que el Espíritu Santo tiene con el creyente, pero de alguna manera Él está con nosotros para siempre. Es un hecho eso. Es una de las autoridades de la iglesia. ¿Eh? Ustedes, yo digo ustedes porque esto pasa a todos. A veces dice, ¿quiénes son las autoridades de tu iglesia? Te dicen.
Esa es una pregunta que a veces uno ha escuchado. Y las autoridades de la iglesia no son los ancianos, los pastores, los diáconos, eso no son las autoridades de la iglesia. Las autoridades de la iglesia son el Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, el Espíritu Santo, ¿eh? que obra en la iglesia, y la palabra de Dios. Esas son las autoridades de la iglesia. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Eh? Él apartaba para determinadas cosas. Tenía autoridad el Espíritu Santo y tiene autoridad la iglesia cuando lo escuchamos. Cuando alguien, ¿cómo surgen los pastores bíblicos? O los ancianos, uno puede llamarlo pastor, anciano o obispo, estamos hablando de las mismas personas. ¿Eh? ¿Cómo surgen? Surgen porque viene alguien y vota y dice: che, vote lista uno para que Diego sea pastor. No, el pastor bíblico surge de un reconocimiento de la congregación a su labor pastoral. Y ese reconocimiento es porque el Espíritu Santo mueve a los creyentes a reconocer que tal hermano, que cumple con las características bíblicas que están expresadas, ¿eh? es el pastor que ha de pastorear la iglesia. ¿Para toda la vida? No, mientras esté apto para hacerlo. Y después el Señor, a través de su Espíritu, levantará a otros. ¿Eh? Y por eso siempre, muchas veces, bueno, bíblicamente uno ve que se habla de pluralidad de ancianos, porque puede haber varios que cumplan con esa. Y bueno, así son las iglesias bíblicas. Bien. Y después es el que dota al creyente, le da cosas, lo equipa. Dice, pero todas estas cosas, bueno, ya lo leímos. ¿Con qué nos equipa? Nos equipa con los dones. Los dota, los donifica. Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos decir de el Espíritu Santo en cuanto a su deidad, en cuanto a que es Dios? Y bueno, que vemos la deidad en la relación trinitaria que hay. ¿Qué es la relación trinitaria? Y, y que Jesucristo es coigual con el Padre y con el Hijo. Tres personas distintas, un solo Dios. Y miren, por ejemplo, a ver, vamos a leer acá, Mateo 28:19. Este medio que lo conocemos de memoria, pero acá hay la fórmula bautismal refiere, fíjense, Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión. Bautizándolos en el nombre de quién? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una fórmula bautismal. Cuando se bautiza a una persona, bíblicamente, hay que hacerlo en este nombre. ¿eh? Eh, ¿Y por qué? Y están ahí, a la altura de Dios. Entonces, fíjese que acá nos dijo: y bauticen en el nombre del apóstol Pedro, o bauticen en el nombre del apóstol Pablo, o de alguno de ustedes 12 apóstoles, o de los hermanos, o de la iglesia. No, hay que bautizarlo con esa fórmula. ¿eh? Y eso nos habla de la deidad del Espíritu, como también nos habla de la deidad del Hijo. Ahora estamos estudiando el Espíritu.